Pero hoy en día algunos no creen en la liberación. Es una tristeza. Cristiano que no cree en la liberación no está completo en el ministerio. Muchos ministros o muchos hombres se ofenden cuando una persona es liberada o cuando alguien cae endemoniado en su congregación. Wow, yo me gozaría si toda mi congregación cae endemoniado y es libre. Amén. Pero ¿qué pasó con estos pastores de cerdos? Mire, escuche. Hay pastores de cerdos que están contentos pastoreando cerdos. ¿Por qué le digo esto? Porque dice que Jesús cuando ordena, sierva Leslie, que este demonio salga del cuerpo, los más de 2000 cerdos que había en ese hato se precipitaron al abismo del mar. Amén. O sea, se lanzaron y se murieron. Y el pastor que pastoreaba este cerdo, dice la Biblia, escuche, dice que el pastor del cerdo no se alegró por la liberación que tantos años vio este hombre atado, sino se lo enojó y fue a divulgarlo en todo el pueblo y le dijo: hay uno que está atormentando acá y que me ha hecho perder mi hato de cerdos que me ha costado tanto criarlos y obtener con más de 2000 cerdos. Estamos hablando más de 2000 cerdos, pero para Jesús valía más una alma que 2000 cerdos. Es que, hermano Raúl, ¿de qué vale tener tantas ovejas si al final no son ovejas, sino que en la iglesia son ovejas, pero siguen siendo cerdos porque se siguen revolcando en su pecado? Entonces, si en la iglesia comenzaron a ser libres, hay que dejarlo, porque es necesario que Dios haga libre al pueblo de Dios, porque si Dios lo está haciendo libre es porque hay algo que el Espíritu Santo sabe que ellos tienen y es necesario ser libre para que Dios les haga salvos, hermano Raúl. ¿Por qué uno necesita la liberación? ¿Por qué uno tiene que buscar la liberación, no? ¿Por qué? O sea, yo creo que aún cada día nosotros necesitamos ser libres, porque hay ataduras, hay siempre cosas que se levanta el enemigo para poder atar las vidas, pero lo importante es que la liberación es el pan de cada día de los hijos de Dios. ¿Sí, Leslie? Recordemos algo, que la liberación no es para cualquier persona, sino es para los hijos. Amén. Amén, hermano Raúl, la liberación es para los hijos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dentro de redil, así que el Señor siempre va a venir por los que están dentro. Amén. Amén, para poder el Señor libertarlos en una liberación completa, genuina. ¿Por qué? Porque necesita el Señor que los que estamos dentro seamos luz para los que están afuera viéndonos. Santo. Eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. Y hay muchos que aún estando en el Evangelio todavía están atados. ¿Sí, Leslie? Usted ha pasado ese proceso. Quisiéramos que nos explique un poquito de esa área. ¿Cómo un cristiano, muchos pueden decir, cómo un cristiano o alguien que esté en el Evangelio puede seguir siendo atado? O sea, ¿cómo alguien no cabe en la mente de muchos, ya que no pasan o porque no han tenido esa experiencia de pasar? Juzgamos a los que pasan por esta área. Amén, hermano. Sí, bueno, nosotros pasamos por eso. Yo aprendí que, hermano Raúl, que uno es el arrepentimiento de verdad y otro es el remordimiento. Amén. Es triste, sí, es lamentable que dentro de la congregación, dentro de la iglesia, haya personas que todavía, hermanos, no hayan sido libres por completo. En mi caso, yo tengo 24 años, a los 22, si no me equivoco, 23 casi por ahí, entre 22 y 23, no tengo la edad exacta, fue donde Dios nos da una libertad por completa, una libertad definitiva. Amén. ¿Por qué? Porque muchos podemos estar dentro de la congregación, hermano Raúl, pero no hemos sido libres. ¿Por qué no hemos sido libres? No porque Dios no desea hacernos libres, o no porque Dios no haya hecho la obra, sino porque lamentablemente los hijos de Dios vuelven dentro de la congregación, en cuatro paredes, en lo oculto, vuelven a revolcarse como la puerca en el mismo lodo de donde Dios les sacó. Por ejemplo, si algunos salen de la droga, nuevamente vuelven a eso, ¿no? Si algunos salen pues de
de la violencia nuevamente, vuelven a eso. Algunos salen del lesbianismo, vuelven a eso. Si algunos salen de la pornografía y la masturbación, vuelven a eso. Y hay pecados ocultos que muchas veces hay personas jóvenes de toda clase, hermanos, aún casados, practicando la pornografía, la masturbación, ¿no? Y son hijos de Dios, son hijos de Dios y uno lo ve, no se da cuenta. ¿Por qué? Porque esto se lo practica en lo oculto. Cuando una persona vuelve a practicar lo malo, que es el pecado, amén, esa vida nuevamente vuelve a ser atada, vuelve a ser esclava nuevamente del diablo, porque la Biblia dice que por cuanto Dios, decía Pablo, nos ha hecho libres, nosotros tenemos que permanecer en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Pero cuando nosotros volvemos a practicar el pecado, nosotros pasamos a ser automáticamente nuevamente esclavos del pecado y esclavos del diablo. Wow. Que Dios le eche fuera. Entonces, pero Dios es tan grande en su misericordia, hermano Raúl, amén, que a pesar de eso, nosotros estamos en la iglesia. Muchas veces nosotros podemos subir a un púlpito, pisar un púlpito, predicar la palabra del Señor, y como todas las cosas nos van bien, nosotros muchas veces dentro de eso nuestra alma si quiere ser libre, porque nuestra alma le pertenece a Dios, porque hay un Espíritu Santo que sí te redarguye, que sí te dice, amén, que tú estás mal, pero por cuanto uno se mete más en el lodo del pecado, es donde le cuesta más salir, porque hay un momento, como yo digo, que a mí me llega un momento de 5 minutos, 5 segundos, que yo entraba en conciencia y podía decir, ¿por qué yo vivo una vida así si yo conozco a Dios? Si yo sirvo a Dios, si mi madre me inculcó en el camino de Dios, ¿por qué yo sigo practicando esto de la masturbación de tiempo en tiempo, de 2 meses a los 3 meses? ¿Por qué decía yo esto? ¿Por qué me pasa así? Y no podía entender, pero como ya la carne, como uno se acostumbra a vivir así, a veces como ya ese pensamiento o el que el espíritu te redarguye, a veces uno lo toma en vano, ¿no? O sea, como que uno lo echa fuera eso cuando no debería ser así. Pero, hermano, tan grandes, hermano Raúl, a mí me sorprende a veces, cuando yo me pongo a pensar, digo, a veces, nosotros condenamos rápidamente, porque se nos olvida la misericordia que Dios hizo con nosotros, porque Dios conmigo hizo misericordia. ¿Por qué? Porque es distinto cuando tú conoces las cosas de Dios, cuando tú no las conoces, porque la Biblia dice, mejor es que no me hubieras conocido, que conocerme. Ahora tú, cómo haces las cosas, no sabiendo lo malo lo hacemos. Entonces yo me masturbaba, yo más estando cosas en el Evangelio, estando en el Evangelio. Era algo que yo no podía dominar, no era diariamente, continuamente, como a algunos les pueda pasar, amén, porque hay casos así. Bueno, en mí era del mes a los 2 meses, así, lejanos, pero ya estaba practicando el pecado, porque el pecado, la masturbación es pecar contra tu propio cuerpo. No, algunos no podemos tomarlo esto como cualquier cosa. El que se manosea el cuerpo, el que practica la masturbación, estás pecando contra tu propio cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, dice la Biblia. Y no puede estar sometido a la inmundicia. Entonces, ¿por qué? Porque también ahí venía lo que hablamos ya, las maldiciones generacionales, cuando Dios dice, no, que visita la maldad en tu padre de 3ª y 4ª generación, que muchas veces practicamos pecados porque hemos visto a otros y se nos ha quedado en nosotros, amén, o porque también fuimos abusados, o fuimos violados, o fuiste tocado, y algo quedó en tu cuerpo, ¿no? Como cuando alguien tú te dice algo, tú te recuerdas y te recuerda y te recuerda, y mientras más te recuerda, eso se hunda más. Es como cuando tú practicas algo bueno, eso bueno, mientras más lo practicas, tu cuerpo se va a ir, adapta. Es igual, es el pecado. Mientras más practiques el pecado, tu cuerpo más se va a hacer para el pecado, porque estás alimentando eso en tu vida. Dios mío. Entonces, hermanos, y yo tenía maldiciones que venían ya desde mis padres, mis abuelos, mis padres. Y entonces, hay algo importante que muchos no creen eso. O sea, muchos cristianos que son cristianos no creen que hay maldición generacional. Bueno, ya depende de cada hijo, cada pastor o cada cristiano que puedan creer o no, pero el que cree, gloria a Dios, pues, ¿no? Porque están descubriendo algo que muchos no descubren al creer en eso también. Amén. No, y es una bendición. Por eso la Biblia dice que la liberación es para los hijos.
no es para aquel que no es hijo. Solamente aquel que es hijo y cae endemoniado no tiene por qué avergonzarse o está siendo libre de una área. Es porque Dios verdaderamente lo ha tomado como hijo. Porque no todos caerán endemoniados, no todos querrán ser libres. Solamente el que quiere dejar esa vida de pecado que está llevando. Y esto muchos no lo hablan en las congregaciones o no lo hablan en las iglesias. ¿Por qué? Por miedo. Uno, el que está cometiendo pecado, miedo, ¿por qué? ¿Por qué, sierva Lely, usted no hablaba así libremente de esa área? Cuéntenos un poquito, porque alguien puede estar atado y de repente dice, wow, yo soy el único, yo soy la única, de cómo yo puedo confesar el pecado que yo estoy haciendo, cómo yo puedo hablar, cuente un poquito de su experiencia para ese hermano, esa hermana que nos está viendo en esta mañana. A lo mejor esta palabra le puede ayudar. Amén. Lo que a mí me pasó, en mi experiencia, en otro es diferente, era que yo no hablaba del pecado oculto que yo estaba practicando, porque primeramente, sinceramente, no vi las personas idóneas para eso. Lo que yo podía ver en mi humanidad como Leslie, no estoy diciendo que así son las personas, no quiero tratar de quizás hablar algo que no sea así, porque uno a veces puede ver, pero a veces te puede equivocar, ¿no? Nosotros nos podemos equivocar. Pero yo podía ver, o yo creía que no tenía las personas idóneas cerca como para yo hablarle. Y cuando yo decía, si yo voy a hablar, ya tengo un testimonio por delante, tengo no una trayectoria tan grande, decía yo, pero ya había personas pocas, no tantas, que me conocían a mí, por lo que predicábamos la palabra del Señor, predicaba la palabra del Señor. Amén. Pudieron ver las cosas que el Señor pudo obrar a través de nuestra vida para la gloria de Dios. Entonces yo decía, ¿qué van a hablar de mí? Que la sierva, ¿cómo va a estar pecando? Que la sierva... Entonces todos esos pensamientos, hermano Raúl, me venían. Entonces yo decía, no hay forma de que yo confiese en el pecado que estoy viviendo. No hay forma de que yo hable, porque primeramente voy a perder amistades, primeramente voy a tener que pasar una disciplina, luego que van a hablar de mí, que así mi testimonio, mi ministerio, todo se va a venir. Ese es el gran miedo, el gran temor que yo tenía. Aparte yo decía, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Si supuestamente a veces uno es persona que uno no, te admiran todo, y al final, ¿qué es lo que pasa? Entonces eso era, hermano Raúl, y yo decía, no hay forma, era algo que yo no podía hablar. Y aparte yo decía, no, las personas me van a juzgar, las personas me van a condenar, tal vez de frente me mandan a dónde, porque tenía años dentro, bueno, no tantos años como otros, pero ya estaba tiempo en la iglesia. Entonces yo decía, no hay forma, me van a decir que yo estoy endiablada, endemoniada, porque hasta yo lo pensaba, ¿no? Porque todavía en ese tiempo no conocía las áreas que usted mentaba hace un momento. Wow, sorprendente, hermano. A veces eso es lo que pasa en muchas congregaciones, cuando quizás no le damos la confianza a un hermano, a una hermana, para que pueda, dar una palabra o confesar lo que está pasando. Hay muchos que están así, pero queremos animar a esos hermanos que están luchando con la pornografía, que van a los cultos y luego recaen o debilitan. Yo no sé cuál es tu debilidad, pero de algo estoy seguro que Dios sí sabe, y también sé que Él te puede libertar, pero cuando siempre tú decidas ser libre. Ese es uno de los requisitos para la liberación, es que tú te dispongas y digas, Señor, yo quiero ser libre, decido ser libre, decidas y te comprometas con Dios a ser libre, y Él tiene el poder de hacerte libre. Así que usted que me está oyendo en esta mañana, así como mi hermana Lely, la sierva, que ha podido dar un poquito de su testimonio, ya que esto es más largo, más amplio, esto te pueda dar luz y decirte, wow, yo sí puedo ser libre. Si aquella sierva ha sido libre, yo también quiero ser libre. Porque hay muchos que caminan con esa conciencia de ser dardeado, de ser acusado por el diablo. Es mentira. El diablo no tiene poder alguno sobre alguien que quiere ser libre. Si quieres ser libre, pues date
esa oportunidad, dale esa oportunidad a Dios y dile: Señor, aquí estoy, mi vida te pertenece, yo quiero ser libre en el nombre poderoso de Jesús. ¿Acaso habrá algo imposible, dice la Biblia, para Dios? Solo para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. En el nombre de Jesús, por eso queremos animar a ese pueblo a que sean libres de toda atadura. Que no haya oposición en vuestra relación con Dios, con entregarse a Dios, con estar con Dios, que sea libres por el poder de Jesús. Alguien me está oyendo en esta mañana, yo no sé cuántos nos están escuchando, desde dónde nos están escuchando. Déjenos su comentario aquí en la radio Shekinah para nosotros poder orar y también interactuar con usted. De repente usted dice: pastor, yo estoy atado en esta área, o hermano, yo estoy atado en esta área, mire, no sé qué hacer, nadie me entiende, puedo contarlo esto porque siento que si lo cuento me van a señalar, me van a acusar. El que te señala es porque no quiere que tú seas libre, es porque no quiere que tú seas una oveja, sino un cerdo. Dice la Biblia que Jesús había llegado a un lugar, no recuerdo mucho la historia, si Valery, si recuerdas me ayudas, a un lugar, y dice que un demonio, el Garadeno creo, si no me equivoco, ¿verdad? El endemoniado de Garadeno. Ya, el endemoniado Garadeno dice que Jesús había llegado, y este endemoniado no podían sujetarle nadie ni nada. A pesar que lo ataban con cadenas, con grillos, con todo, este endemoniado lo rompía las cadenas. Mire cómo es el poder satánico, pero la Biblia dice que hay dos poderes, pero el único poder que puede vencer y que está sobre todo es el poder de Dios. Pero relata la Biblia que este endemoniado Garadeno tenía muchos demonios, de legiones. Y de repente este demonio reconoce la autoridad de Jesús y viene de rodillas ante él y le dice: Nazareno ha venido a atormentarnos, yo te conozco quién tú eres. Y Jesús le dice: sal de él. Pero este demonio le rogó y le dijo: quiero que tú me envíes a ese hato de cerdos que están allá. Y Jesús le dice: está bien, tienes mi permiso, sal de este cuerpo y vete. Pero hay algo que me llamó la atención, que muchos ministros o muchos hombres se ofenden cuando una persona es liberada o cuando alguien cae endemoniado en su congregación. Wow, yo me gozaría si toda mi congregación cae endemoniado y es libre. Amén. Pero ¿qué pasó con estos pastores de cerdos? Mire, escuche. Hay pastores de cerdos que están contentos pastoreando cerdos. ¿Por qué le digo esto? Porque dice que Jesús, cuando ordena, sierva Leslie, que este demonio salga del cuerpo, los más de 2000 cerdos que había en ese hato se precipitaron al abismo del mar. Amén. O sea, se lanzaron y se murieron. Y el pastor que pastoreaba este cerdo, dice la Biblia, escuche, porque Dios sé que te va a bendecir esto. Dice que el pastor del cerdo no se alegró por la liberación que tantos años vio este hombre atado, sino se lo enojó y fue a divulgarlo en todo el pueblo y le dijo: hay uno que está atormentando acá y que me ha hecho perder mi hato de cerdos que me ha costado tanto criarlos y obtener con más de 2000 cerdos. Estamos hablando más de 2000 cerdos, pero para Jesús valía más una alma que 2000 cerdos. Es que, hermano Raúl, ¿de qué vale tener tantas ovejas si al final no son ovejas, sino que en la iglesia son ovejas, pero siguen siendo cerdos porque se siguen revolcando en su pecado? No sé cuánto van a entender. Entonces, si en la iglesia comenzaron a ser libres, hay que dejarlo, porque es necesario que Dios haga libre al pueblo de Dios, porque si Dios lo está haciendo libre es porque hay algo que el Espíritu Santo sabe que ellos tienen y es necesario ser libre para que Dios les haga salvos, hermano Raúl. Es que, como le digo, es que hay pastores que se ofenden cuando sus ovejas son libres. Hay hermanos diáconos que se ofenden cuando alguien cae endemoniado. Porque se han acostumbrado a pastorear cerdos. Santo. No aman la liberación de su pueblo, no aman la liberación de su prójimo. Yo, como pastor o como hermano o como evangelista, tengo que amar la liberación.
Pero hoy en día algunos no creen en la liberación. Es una tristeza. Cristiano que no cree en la liberación no está completo en el ministerio. Predicador que no cree en la liberación, ese hombre no está completo en el ministerio del Evangelio de Jesucristo. El ministerio de Jesucristo era enseñar, era predicar y era liberar, era sanar. O sea, ¿de qué evangelio vamos a hablar en estos años de que yo le tengo que enseñar la Biblia? No, usted enséñame la Biblia, está bien, enséñame tal como está, pero también tráeme la manifestación, tráeme la liberación, tráeme la sanidad, tráeme la profecía, tráeme palabra de verdad, pero con manifestación, no solamente palabrería, porque hoy en día se ha llenado las iglesias de palabrería. ¿Por qué? Porque no hay nadie que se levante y le diga, ponte a orar, ponte a ayunar, porque yo quiero ver manifestación. Mucho me está loreando, como el oro me está repitiendo la Biblia, pero no me está manifestando. No hay gente que demande una palabra de vida. Hay gente que están solamente conformes con las migajas que le dan. Santo. Aleluya, porque el cerdo está conforme con lo que le dean, pero el hijo siempre va a querer un maná fresco día tras día. Pero para traer maná, ese hombre, esa mujer que está predicando tiene que estar de rodillas delante de Dios para poder traer un maná fresco. Pero hoy en día nadie está demandando una palabra. Cuando el predicador percibe que hay un lugar que están demandando una palabra, obligado tiene que meterse con Dios. Santo. Obligado. Pero si el pueblo mismo está acostumbrado con las migajas, como el cerdo está acostumbrado con cualquier comida, porque el cerdo es así, tú le das cualquier comida y ese cerdo de hambriento. Aleluya. Amén. Es necesario que el pueblo, si está atado, amén, Dios a su pastor, hermano, cuando hay una conexión, sí o sí le va a revelar. O en cualquier momento el Señor le va a dar señales de que esa persona necesita una libertad. Así que es muy favorable que el pastor tenga ovejas libres que ovejas atadas. ¿Por qué? Porque le va a ayudar mucho en la iglesia. Y si su iglesia cae por tierra, pues gloria a Dios, ¿no? Amado pueblo del Señor, para que de una vez todos sean libres. Si tienes que gritar, grita. Si tienes que arrojar, arroja. Yo no sé cómo Dios te va a libertar, quizás de aquella envidia, de aquella amargura, de la pornografía, de la masturbación, de recuerdos que vienes de antes y no te dejan vivir. Entonces, sé libre por el poder de Jesucristo. Y qué mejor que un pastor tenga muchas ovejas, aunque no sean muchas, pero pocas, pero que realmente estén libres por el poder de Jesucristo, para que puedan ser una ayuda para la obra del ministerio. Cuando otros vengan también atados, se pongan en el lugar, y también seamos compasivos, así como Cristo fue compasivo con nosotros, y podamos disponer nuestra vida para que los que vienen también puedan tener una libertad por completa en Cristo. Es que no creen muchos, no creen en la liberación. Y hay un pueblo que tiene que reconocer que hay liberación. Hay un pueblo que tiene que saber que Dios sí liberta. Amén. No que me va a venir que no es para estos tiempos la liberación. No, sí es para estos tiempos. La liberación está dable en la Biblia. Predicador que no manifieste liberación, predicador que no está completo en el ministerio de Jesús. Recordemos que Jesús era el mayor predicador, el mejor predicador más completo de la Biblia, porque él manifestó todo. Los profetas manifestaban, gloria a Dios, el ministerio profético, pero no de liberación. En el Antiguo Testamento se manifestó el espíritu de profecía y el espíritu de sanidades y milagros. ¿Por qué sanidades y milagros? ¿Acaso no te acuerdas que Samuel profetizaba? ¿Acaso no te acuerdas que Elías hizo milagros? Que los cielos se cerraron y se abrieron, que Eliseo con un poquito de sal le echó al agua y esa agua que estaba enferma se curó. ¿Qué son esos milagros? Son sanidades. De Naamán, que tenía lepra, se metió al río. ¿Y qué es eso? Son sanidades. Pero yo no veo liberación en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús viene y dice, el problema no está
que tú hagas un milagro nada más. O sea, Jesús viene completo. Amén. Escucha, mira, o sea, Jesús dice, no, el problema no está en hacerlo liberación, hay que sacarle lo que le ata de adentro hacia afuera. Amén. Es que tenemos que ir a la raíz, hermano Raúl. Muchas veces sabemos lo de afuera, ¿no? Bendito y eso sea. está bien, la vestimenta está bien. Yo no, a veces cuando uno habla de esto, a veces ya uno piensa que nosotros estamos en contra de la santidad también por fuera. No, nosotros estamos de acuerdo de la santidad por fuera, pero también lo de adentro. Necesitamos ser libres también de las cosas que tenemos adentro, de las cosas que estamos ocultando, de las cosas que vienen hace años, porque hay pecados que nosotros decimos, pero la Biblia dice que ya somos buenas criaturas, sí, somos buenas criaturas, pero tú necesitas sanar por dentro, necesitas perdonar, necesitas ser libre y también libertar a aquellos que te han hecho daño. Santo Pero tú si nosotros siendo todavía cristianos, hablando de la libertad de Cristo, ¿cuántas veces el enemigo nos quiere volver a cautivar de aquello que un día salimos? Si usted sale del livianismo, de la pornografía, de la masturbación, del adulterio, de la fornicación, esos espíritus andan rodándote, dice la Biblia, de tiempo en tiempo, buscando tú cómo estás. ¿Para qué? Para que nuevamente vuelvan a gobernar tu vida. Y nosotros, cada quien sabemos con qué área luchamos, y esos espíritus vienen, y es ahí donde nosotros tenemos que declarar la palabra, es ahí donde nosotros tenemos que decir, somos libres, y es ahí donde nosotros tenemos que desatarnos, porque sentimos que eso nos quiere cautivar, nos quiere atar, y quiere nuevamente ingresar a nuestra vida, y es ahí una guerra muchas veces de tiempo en tiempo que tenemos que tener, y tenemos que lucharlo por permanecer en la libertad que Cristo ya nos dio. Santo. Quiero tomar un poquito de espacio para saludar a todos los que nos están acompañando, nuestra hermana Esther, nuestra hermana Paola, nuestro hermano Mike, nuestra hermana Milexi. A todos gracias por ser la audiencia que nos acompaña. Es una gran bendición de estar aquí con ustedes, y vamos a continuar con el mensaje. Siempre va a haber fariseos que van a criticar esto. Amén. ¿Por qué? Una por envidia, otra porque no manifiestan eso, otro porque nunca han palpado esto en sus vidas. Amén. Porque ¿quién le criticaba a Jesús estas cosas? Los fariseos, los Amén. saduceos. Siempre buscaban los fariseos ocasión de tentarle a Jesús o de caer por las palabras que él hablaba o las cosas que él hacía. Pero Jesús tenía las palabras precisas y adecuadas. Incluso cuando le dicen, ¿no?, una parte de la Biblia, pero en día de reposo nos dio Moisés, era la ley que no era lícito. Entonces Jesús también les habla sabiamente, en parábolamente, también les habla y le dice, en pocas palabras, ¿acaso no está bien hacer lo bueno aún en día de reposo? ¿Acaso no estará bien la liberación para aquellos que están atados? Y la Biblia dice, yo vine a libertar a los cautivos, dejar ir libres a la depresión, a los oprimidos. Entonces, es necesario la libertad, sí existe. No tenemos por qué ofendernos, ni por qué evitarlos en nuestra iglesia, que haya gente que grite, que haya matrimonio, que se manifieste todo lo que se tenga que manifestar, pero que esa vida se vaya libre. No tenemos que ser un impedimento para que Dios liberte, o no decimos, no, qué vergüenza que haya esto en mi iglesia, qué vergüenza que dirán si yo los pastoreo, si yo los lidero, o si yo estoy en la obra. Alegrémonos cuando Dios comience a libertar una vida, porque cuando Dios lo liberte esa vida, también le va a dar fundamentos, le va a dar convicción para que esa vida se guarde para Dios y luche por permanecer en la libertad que Cristo ya lo otorgó. Es que hay algo que está dañando al pueblo. Tres cosas. Uno, primero, es que el que se avergüenza de que su pueblo sea libre es porque está feliz pastoreando cerdos. Santo. Y no quieren su ganancia, perder. ¿Sabía por qué ese pastor, que cuando el endemoniado gadareno es libre, por qué ese pastor no se puso feliz? ¿Por qué cree? Porque los cerdos le daban dinero. Es que, hermano Raúl, como dice la Biblia, habla, si no me equivoco, de los pastores asalariados, pero sea toda persona que esté dentro de la obra del Señor, y el Señor la haya puesto a cargo a ese redil o a ese grupo de hermanos, bendito sea Dios. Muchos no aman las almas solamente. Bendito sea Cristo, están por una ganancia nada más. Y si nosotros no amamos la libertad de otros,
entonces ¿de qué Cristo estamos hablando? O se nos ha olvidado, o se te ha olvidado a ti tal vez que estás al frente de una obra, de dónde Dios te sacó. Lamentablemente a muchos se les ha olvidado de la basura de donde Dios les ha sacado, se ha olvidado del sango, del lodo de donde Dios les ha sacado. Y ahora cuando una vida está atada, simplemente dicen, bueno, ya pues no, tiene que decidir, así era yo, tiene que decidir, tiene que dejar. ¿Por qué? Porque se nos olvida de donde Dios nos ha sacado, y cuando nosotros clamamos a Dios por ayuda, cuando nosotros pedíamos a otras personas que nos ayuden, cuando nosotros nos sentíamos miserables y tan basura y queríamos la ayuda de Dios, entonces ¿por qué dejar de extender la mano a aquel que necesita ser libertado de Dios? ¿Por qué no recordar cómo Dios nos extendió a nosotros su mano? Porque ahora lo que hacen es esconder la mano de su prójimo que está clamando por ayuda, porque realmente quiere dejarlo pero no puede con su fuerza. Entonces lo que Dios a ti te ha dado, creyente, líder o no líder, lo que Dios a ti te ha dado es necesario que sea utilizado para libertad del pueblo, para libertad de las almas, y no seamos egoístas escondiendo lo que Dios nos ha dado, porque también Dios permitió que otras personas utilicen lo que ellos tenían a favor de nosotros. Entonces lo que nosotros tenemos, ministerio, talento, dones, herramientas, tampoco son de nuestro, tampoco no es mío, porque es dado por Dios. Entonces no podemos ser egoístas para dejar de ser utilizados para hacer bendición para otras almas. Amén, amén, así es. Hay que darle la libertad a Dios. Así como nuestro hermano Mike dice, pero los endemoniados que nuestro Salvador reprendió y los cuales reconocieron al Dios de los ejércitos encarnado en casos son contaditos, dice. No todos los que vivieron a los pies no todos los que vinieron a los pies de nuestro Redentor y Salvador estaban endemoniados. ¿Ustedes qué opinan? Así es, no todos estaban endemoniados, porque no todos salen de vidas desordenadas. Amén, así es. Pero siempre Dios va a traer libertad a nuestras vidas. Los que caen endemoniados, los que se manifiestan, es porque han estado metidos en cosas fuertes. Perdón, hermano Raúl, ahí es lo que se refiere cuando habla nuestro hermano May. No todos vienen endemoniados, pero cuando la Biblia habla del ayuno, dice, está la Biblia para dejar libre a los que están oprimidos. O sea, la libertad aún es no solamente para los que están endemoniados con pecado oculto, sino para aquellas personas que están oprimidas. Y dentro del pueblo, claro, muchos cristianos, sinceramente por deudas o aflicciones o cosas que se le presentan en su familia, se oprimen y están tristes. Y estar triste es algo que ya te ató, no te va a dejar avanzar, porque la tristeza comienza de a poco y es un espíritu que va a tomar posición en ti. ¿Para qué? Para llevarte a algo que no te debe llevar. Entonces necesitas una libertad, también la necesitas. El sentirse solo, el estar no es deprimido, el no dormir, son demonios. Pero a veces nosotros decimos, no, es insomnio, pero ¿qué cosa es eso? Son demonios. La tristeza, entonces, la depresión no está bien en un cristiano de Dios. El hecho que tú no grites, pero si hay depresiones, si hay una enfermedad que está atacando tu cuerpo, tienes que tener discernimiento. Ahora vamos a hablar también. Hay muchos, a nosotros los líderes o a los que predicamos nos hace falta el discernimiento. ¿Por qué? Porque muchos pueden estar en la congregación endemoniados y simplemente porque no tenemos discernimiento no lo entendemos. ¿Qué es lo que pasó cuando Pedro, si no me equivoco, y Pablo, los discípulos estaban yendo a la hora de la oración, dice? ¿Te acuerdas de esa historia? Amén. Que se le salió un encuentro, a Pablo fue, que se le salió un encuentro, un espíritu de adivinación. Amén. Entonces, mire cuánto es cuando algo nos da dinero, nos ofendemos cuando Dios liberta. ¿Sabe por qué? Porque dice que los que hacían de ganancia de esta mujer que tenía el espíritu de adivinación, cuando Pablo estaban ahí, Pablo discernió por el espíritu que esa mujer estaba atada por un espíritu de adivinación, y eso es lo que le hacía adivinar. De repente, dice Pablo, de tanto, venían días ya, esta mujer le decía, wow, son siervos de Jesucristo, son siervos de Dios que predican el evangelio. Estaba hablando una verdad, pero no era ella, sino era un espíritu que quería distraer a Pablo. Quería distraerlo. Y de repente Pablo se levanta y dice, espíritu de adivinación, ahora sal de ella. ¿Y qué es lo que pasó? En vez de alegrarse, en vez de gozarse, en vez de decir, gloria a Dios, lo libertó, ¿qué es lo que dijeron sus amos?
Amén. Se fue nuestra ganancia, viene a traer disturbio a nuestro pueblo, viene a predicar algo que no debe ser predicado ni está prohibido predicar. Así estamos muchos. Porque le daba ganancia, hermano Raúl, como usted muy bien decía, porque cuando sale esa mujer, y dice que le dice, yo sé que tú eres el siervo del Dios Altísimo. O sea, cómo los espíritus que están posicionados en una vida pueden reconocer al Dios que uno sirve. O sea, porque le dijo, tú eres siervo del Dios Altísimo. O sea, estaba reconociendo ese espíritu, quién estaba en la vida de Pablo. Y cuando Pablo llevó libertad, en pocas palabras, Jesucristo a través de Pablo lleva la libertad para esta mujer. Y cuando esta mujer es libre, ahí se le acabó toda la ganancia para su amo. Porque así